Bien, continuamos con este segundo video en el cual vamos a mostrar el mismo proceso de lo que es la instalación de un botón de WhatsApp. Pero esta vez lo vamos a hacer sin plugin utilizando los widgets de Elementor, específicamente los widgets de la versión gratis de Elementor. Así que vamos a empezar de una vez con el proceso, sigan el paso a paso para que lo puedan realizar y que le quede correctamente. Así que vamos a empezar. Bien, vamos a posicionarnos en la parte inferior antes de lo que es se podría decir que el footer, y vamos a agregar una estructura a una sola columna. Aquí la voy a seleccionar y voy a elegir la opción en lo que son los widgets básicos, la opción de icono. Aquí voy a modificar lo que sería el icono. Vamos a colocar el mismo icono de WhatsApp. Para ello escribimos WhatsApp y voy a utilizar este para el ejemplo porque también quiero colocarle lo que sería el color. Aquí nos presenta ciertas opciones que vamos a configurar, como por ejemplo la del enlace. Debemos de crear un enlace para que la persona, si está directamente desde su página web navegando, pueda acceder a una conversación con la persona que está registrado el número, que también lo vamos a ver a continuación, y pueda ya hacer cualquier pregunta a través de lo que es WhatsApp Web. Si lo está haciendo desde su computadora, si lo hace a través del móvil, que también le vamos a mostrar cómo configurarlo, lo hace ya directamente con la aplicación. Así que esta parte vamos a dejarla un ratico aquí y volvemos con ella en unos minutos. Bien, vámonos a lo que es el área de estilo. Como le dije, quiero cambiar lo que es el color. Voy a colocar o buscar el que más se asemeje al color original. En esta ocasión sería este. Y ya con eso tengo, como quien dice, esta parte resuelta. Ahora lo quiero colocar en este lado y para ello debo de irme a lo que es el área de avanzada. En la opción de posición vamos a ponerlo fijo y ahí como que ¡boom! Desapareció. Pero no se preocupen, lo vamos a encontrar ahora en unos minutos. Bien, aquí cuando lo colocamos en la posición fijo, como pueden ver, ahí se disparó hacia arriba. Si lo buscamos aquí arriba, está por aquí, aunque no se vea. Pero vamos a modificar esa parte. Lo primero es que vamos a cambiar la posición. Vamos a colocarlo de este lado porque corrió para acá. Y aquí, como pueden ver, aquí ya apareció el botón. Vamos a colocarlo a esta distancia y vamos a alejarlo un poquito de lo que sería la pared de la página para que me entiendan mucho mejor. Actualizo y ahora simplemente voy a verificar de que haya quedado en la posición. Aquí quedó muy, se podría decir muy por encima, no quedó medio a medio. O también lo puedo colocar en esta parte inferior de aquí. Vamos a trabajar en esta parte, vamos a colocarlo en esta posición, vamos a actualizar, a ver qué tal se ve. Aquí, actualizo. Y ya aquí ha bajado un poco más, pero como le dije, me interesa que quede aquí. Para ello vamos a seguir bajando el botón. Vamos a colocarlo ya, ahí se pasaría un poco. Vamos a colocarlo ahí. Y a separarlo un poco, no mucho. Ahí las dimensiones a nivel de lo que sería composición, estábamos hablando de 700.013 en píxeles. Y en composición, se puede decir hacia arriba, estamos hablando de 10 píxeles. Vuelvo y guardo. Y ahora, al pasar, ahí quedaría de la forma correcta. Pero como le digo, usted puede colocarlo a la izquierda, a la derecha, en el centro, como usted decida. Todo eso usted lo va a poder hacer cuando modifique esta parte, cuando elija la opción en posición, que sea fija. Bien, ya tenemos colocado nuestro botón, lo hemos cambiado el color y ahora debemos de crear lo que es la URL. Para ello vamos a utilizar esta página que se la voy a dejar en la descripción, con la cual vamos a crear lo que sería el link o la URL para que funcione todo correctamente. Bien, aquí ¿qué vamos a colocar? Como nos dice, vamos a colocar nuestro número de teléfono.
Pero en esta ocasión, la diferencia de utilizar el plugin que vimos en el video pasado y es que aquí no utilizamos el símbolo de más, sino simplemente colocamos el código de área de su país. Y otra de las cosas también es que no se agregue espacio dentro de los números. Aquí podemos colocar lo que sería un mensaje que puede ser una pregunta, puede ser en qué podemos ayudarte. Va a depender de la creatividad de cada quien el mensaje que vaya a colocar aquí. Yo voy a colocar hola mundo para este ejemplo y le voy a mostrar dónde va a aparecer ese mensaje. Ya que tengo todo esto listo, tengo el número de teléfono, tengo el mensaje. Recuerden que el número de teléfono que vayan a utilizar es un número de teléfono que no tenga ningún inconveniente de tenerlo para responder cualquier pregunta que se le presente a los clientes. Eso deben de tomarlo en cuenta, que si es un número privado, no se lo recomiendo. Y ya que tenemos todo esto listo, vamos a generar lo que sería el código. Ya aquí tenemos la URL, la copio y regreso a lo que sería la página. Aquí volvemos de nuevo al principio. Y aquí voy a copiar el código. Otra cosa que voy a realizar antes de previsualizarlo y ver que todo esté funcionando correctamente es que voy a ir a la opción de enlace. Y aquí voy a elegir que me lo abra en una ventana emergente o en otra ventana, una ventana nueva, que no se me abra directamente la página principal. La selecciono, abrí en nueva ventana, le doy a aplicar y ya con eso tengo todo listo. Perfecto, ¿verdad? Le dije que le iba a mostrar también cómo podemos configurarlo para que trabaje en dispositivo móvil, cómo ubicarlo y así sucesivamente. Vamos a darle a donde dice modo adaptable. Vamos acá, seleccionamos, aquí me ha abierto el modo adaptable, tengo lo que es móvil, tablet y escritorio. Vamos a empezar con lo que es dispositivo móvil. En el móvil quedaría en esta posición y es simplemente venir aquí de nuevo, muchacho, y colocarlo en la posición que usted así elija. Vamos a colocarlo aquí, vamos a ver cómo se comportaría dentro de los dispositivos móviles. Y yo creo que estaría adecuado colocarlo ahí. Otra prueba que podemos hacer es en lo que sería tablet. Ahí yo creo que ha quedado de una forma correcta, pero como siempre he dicho, usted lo coloca de la manera que usted crea que le conviene que esté dentro de su página web. Aquí también, ahí quedó lo que sería la configuración anterior. Sí, probamos de nuevo para ver que no haya cambiado absolutamente nada. Y todo está perfectamente como pueden ver. Bien, todo está listo. Simplemente esto es probar a ver que todo esté funcionando. Y ya aquí dentro de la página, vamos a ver, vamos a darle un clic y vamos a ver qué sucede. Ahí, como le dije al principio, lo lleva directamente a lo que es la versión de WhatsApp, pero en la web. Esto es en caso de que la persona esté navegando a través de su computadora, lo va a llevar directamente desde aquí. Ahí simplemente es darle a continuar para comenzar a hablar con esa persona. Y el mensaje que pusimos anteriormente es aquí que aparece ese mensaje. Ahora, una de las desventajas que tiene de crear estos botones, volvemos aquí, es que utilizando el plugin va a funcionar. Nos pregunta primero en qué horario estaría la persona disponible y en qué página se vería. Con lo relacionado a lo que es el horario, cuando lo hacemos directamente así, sin ningún plugin, a través de un icono, no podemos manejar esa situación. Realmente el botón está ahí, los mensajes van a llegar a cualquier hora, cualquier día. Pero sí podemos lo que es elegir en qué página va a aparecer el botón. Y le voy a explicar cómo lo vamos a realizar. Lo primero es que ya dentro del botón le damos un clic derecho y aquí vamos a guardarlo como la opción global. Le damos a global. Yo pongo aquí lo que sería WhatsApp y le voy a colocar un 1 porque ya creé un botón de prueba. Vamos a darle a guardar. Y ahí se ha guardado en lo que es la opción global. Aquí la tenemos. Ahora vamos a salir, vamos a guardar esta parte
y yo quiero salir de la página que estoy trabajando, que por cierto es la página de servicio, y ahora ese mismo botón yo lo quiero copiar, pero en la página de lo que sería contacto. Vengo a estos elementos, le damos a ejecutar y aquí voy a hacer el mismo proceso, pero en vez de irme a seleccionar el icono, yo voy a venir a la opción de global y aquí voy a elegir el que he estado utilizando y ya viene configurado con todo listo. Si le damos a actualizar y le doy a previsualizar, pueden ver, le damos un clic y me va a llevar al mismo lugar que cuando lo hicimos, cuando estábamos en la página de servicio. Así que muchachos, esta es la forma más fácil y sencilla con la cual usted puede agregar un botón de WhatsApp sin la necesidad de tener un plugin instalado. Tiene su pro, tiene su contra, pero ya es decisión de cada quien. Si usted no tiene realmente los recursos para comprar el plugin que le mostré en el video anterior, esta sería una opción completamente gratis y bien alternativa. Otra de las cosas es que en la descripción del video le voy a dejar la página donde usted va a crear lo que sería el código para que funcione y lo lleve directamente a la página web de WhatsApp. Si lo hace directamente desde el móvil, lo va a enlazar con lo que es la aplicación de WhatsApp. Así que nada muchachos, voy a dejar el video hasta aquí. Como siempre, cualquier pregunta que tengan, me la dejan saber en la caja de comentarios. Siempre estaré atento a esos comentarios para ver en cómo lo puedo ayudar. Como siempre, agradecerle a todas aquellas personas que se están suscribiendo al canal. Muchísimas gracias. Este es un nuevo proyecto que lo estamos empezando desde cero y vamos a ver qué tan lejos podemos llegar en él. Así que, como siempre, agradecido de todos ustedes y nos vemos ya en un próximo video.